Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a una nueva edición de Hipertexto 23. Hoy estamos muy contentos porque contamos con la presencia de un gran invitado. Hacía tiempo que lo queríamos traer y finalmente lo logramos. Pablo de Santis. Que nació en 1963. Entre sus obras se destacan Rompecabezas, una serie de historietas con dibujos de Max Kachimba, más de 10 libros para adolescentes por los que ganó el premio Konex de Platino, y las novelas El calígrafo de Voltaire, La sexta lámpara y El enigma de París, que fue merecedora del premio Planeta 2007. Es en el instante en que pensamos con más claridad cuando más cerca estamos de la locura. Esta frase corresponde al enigma de París. Bueno, la verdad que es una mera presentación, Pablo, hay muchísimo más para decir. Bueno, en primer lugar te agradecemos tu presencia en Hipertexto. Y te quería preguntar justamente, ¿cómo te gusta que te presenten o qué libros, digamos, por ahí te gusta más que se destaquen de tu obra, que ya es muy larga, ¿no? Hola, ¿qué tal? No, depende de los días. A veces me gustan más algunos libros, otras veces más otros. Bien, pensaba que, digamos, sos de esos escritores cuya obra o cuyos libros se parecen mucho, o por lo menos da la impresión de parecerse a los libros que a vos te gustan, o a lo que se supone que a vos te gusta, ¿no? Hay un poco esa relación, me parece, en tu literatura. Es como una literatura que tiene que ver por ahí con tus lecturas de joven, digamos, o con los gustos que tenías en un primer momento. Sí, siempre me gustó la literatura de género, la literatura de imaginación, digamos, los policiales, la ciencia ficción, la literatura fantástica. Y yo a veces siento que las cosas que me gustaban a los 12 años, cuando tenía 12 años, me siguen gustando más o menos ahora. Inclusive cierta como fascinación por no sé, por lo que el mundo tiene de maravilloso y de variado, que me llegaba por la vieja enciclopedia de Lo sé todo, que tenían artículos que mezclaban la prehistoria con los romanos, con los dinosaurios. No sé, la fabricación de sí, es como una fuente de curiosidad impresionante esa enciclopedia, ¿no? Como te da un montón de datos por ahí que da mucho placer ir recolectando, me parece. Sí, y esa cosa de casi la desorganización, ¿no? Claro. Ese como una especie de llamamiento a conocer todo, y que siento que digamos que mi cabeza funciona un poco así, ¿no? Que me interesan cosas. No soy especialista en nada, no tengo ninguna zona en particular de la que sepa, que me haya especializado, pero me interesan un montón de cosas variadas. ¿Y cuándo empieza el momento, digamos, de una decisión más firme? Bueno, vos estudiaste letras en la Universidad de Buenos Aires, dato que no pusimos en la presentación, pero ¿cuándo empieza cierta decisión a dedicarte, no sé si a ser escritor o a la literatura, digamos? ¿A partir de qué edad, más o menos? No, yo a los 12 años ya sabía que quería ser escritor, escribía todos los días, me ponía... ¿A los 12 años? Sí. Escribía poemas imitando a Borges, así con rima y con los endecasílabos así, y las rimas a la manera de Borges, con una pequeña distancia, ¿no? Pero sí, a esa edad ya sabía que quería escribir. Y las primeras lecturas, digamos, me imagino que eran muy anteriores a ese momento. Sí, bueno, empecé a leer cualquier cosa, digamos, pero digamos, me marcaron mucho, por ejemplo, la lectura de los cuentos de Bradbury. Claro, mirá. Mi madre me regaló un libro de Ray Bradbury, que yo no lo conocía, y bueno, a partir de ahí fui leyendo todos sus cuentos y después fui pasando a los otros autores de la editorial Minotauro, que era la editorial que dirigía, emblemática, ¿no? Claro, de ciencia ficción en el mundo de habla hispana, ¿no? Que dirigía Paco Porrúa, que murió hace poco tiempo. Y bueno, eso fue uno digamos, era una de las... por ahí iban mis gustos y siguen siendo, ¿no? La verdad que todavía me encanta leer literatura fantástica, me encanta leer también literatura policial. ¿Sabes qué pensaba, Pablo, y haciendo referencia a esto de la carrera de letras, ¿no? Yo también estudié y en general se dice que es una carrera que en lugar de fomentar escritores medio que te aleja, por lo menos del acto creativo de la escritura. Sí te da algunas pautas para leer o para hacer crítica, pero por ahí no tanto para escribir. Y en tu caso fue lo contrario, vos realmente te dedicaste de lleno, o sea, te recibiste, digamos, de como gran relator, ¿no? De cuentos, de relatos. ¿Cómo fue la relación con la carrera? Esa es la pregunta, porque
Fue raro ese camino que hiciste, porque estudiaste la carrera y sin embargo ya desde muy chico estabas escribiendo y seguiste escribiendo. Sí, yo tuve una carrera complicada porque yo empecé a trabajar desde muy joven, a los 19 años ya en redacciones, Sí. trabajaba muchas horas. Yo hacía la carrera cuando podía, la abandoné, digamos, no hice una carrera en pocos años. La terminé cuando pude, La muchos mejor años manera de después. hacerla, ¿no? Por lo menos una carrera como letras no está mal. Pero en un momento decidí abandonarla, ¿no? Ah, abandonaste. Sí, sí. Después la retomé también por cercanía barrial, porque yo vivo muy cerca de la facultad. Claro. Pero bueno, yo trabajaba muchas horas, me costaba mucho hacer la carrera. Y los primeros trabajos decías redacción, bueno, un gran primer trabajo fue Fierro por ahí, ¿no? En página 12, pero fue después, me imagino. Sí, también trabajé varios años en... Mi primer trabajo fue en la revista Salimos, una vieja revista de Sí. turismo y espectáculos. Sí. Después trabajé muchos años, 5 años en Radiolandia, una revista de espectáculos, en la editorial Abril, que bueno, ahí fue la editorial Abril era una gran editorial, ya en decadencia en esa época, en los años 80, con muchas revistas, ¿no? Había como 10 revistas en ese momento. Entonces era un mundo muy atractivo, ¿no? Claro. ¿Y cómo llegas, digamos, al mundo ya de la historieta, bueno, con Fierro sobre todo, ¿no? Y después tenemos este libro, Rompecabezas, que es una verdadera joya con dibujos de Max Cachimba, con quien trabajaste también mucho tiempo. Digo, ¿cómo fue tu ingreso a ese mundo? Bueno, Fierro es una revista que apareció en el 84, Sí. en pleno fervor De la democracia. cultural de la democracia, ¿no? Que era un momento en que salían un montón de cosas. Había un clima de mucho entusiasmo, ¿no? Completamente irrepetible, porque bueno, dependía de ese momento, haber salido de la dictadura, y un momento cultural que atraviesa todo, ¿no? Del cine, el teatro, las revistas, las editoriales. Bueno, la revista sale en el 84, organiza un concurso y ganamos, digamos, gano yo en guión. Yo en ese entonces tenía 21 años y gana Max Cachimba como dibujante, que yo no lo conocía. Él tenía 15 años, era un chico. Y nos ponen a Sasturain, Juan Sasturain, director de Fierro, nos pone a trabajar juntos y bueno, y ahí empecé a Fierro. O sea, trabajaron juntos sin saber quién era el otro, más o menos, digamos. No, nos presentaron un día, nos llamaron Sí, pero mínimo. a los ganadores. Claro. Él me acuerdo que Juan Pablo, que se llama Juan Pablo González, más Sí. Cachimba, fue a la redacción Max Cachimba. a la redacción de Fierro con su papá, porque era un chico, ¿no? No podía viajar de Rosario solo. Claro, tenía ¿no? que pedir permiso. Claro, iba con su papá. Y bueno, ahí nos presentaron y ahí empezamos a trabajar juntos. Él cuando venía a Buenos Aires se quedaba a dormir en mi casa, también aprovechábamos eso para trabajar con las historietas. Imagino todos los recuerdos que te deben traer esas épocas, ¿no? Porque digo, todo lo que pasó en ese momento. Sí, pues además la revista Fierro era un lugar de mucha reunión. Bueno, ahí pude conocer a Sasturain, pude conocer a Lima, que es el diseñador de Fierro, pero también el diseñador de esa colección que tenés en Que ahora en estás las manos. dirigiendo, además. Sí, Ahora vamos a sí. ir a eso también. Y después por ahí pasaban, por ejemplo, Ricardo Piglia, pasaba Mario Lebrero, que hacía mirá, gran hacía guiones para una revista, para una historieta que hacía con Lizán que se llamaba Los Profesionales. O sea, fue como otra universidad, Pablo, eso en algún punto, Sí, ¿no? para mí fue O la verdadera. La verdadera, tal vez. sí. Claro, Sí. claro. Porque por ejemplo, hacía crítica de cine Ángel Fareta, que es un verdadero filósofo del cine, ¿no? Que a mí me interesaba muchísimo lo que él escribía, ¿no? Impresionante. Bueno, y ya te quería preguntar por tu dirección de estas dos colecciones. También está La Movida, que es la otra colección en la editorial Coligüe, que es una gran colección y que hace tiempo, me parece que la tenés, donde también publicó Birmacher, por ejemplo. Después vamos a ir al tema de esta literatura dividida en edades, ¿no? Que es siempre algo bastante problemático. Pero primero preguntarte cuál es el trabajo de dirigir, por lo menos estas dos colecciones. ¿Qué es lo que hace un director de colección, digamos? Bueno, esta colección, La Movida, es una colección que salió en el 92. Hace ¿no? muchísimo. Sí, hace muchísimo. Idea tuya, ¿no? ¿Fue? Sí, la propusimos con Lima, con Mira. el director de arte, Juan Manuel Lima, el director de arte de Fierro, la propusimos a Aurelio Narvaja, el director de Coligüe. Sí. Y él aceptó, yo no tenía ningún diploma o mérito como digamos. para Claro. encargarme de una colección, pero bueno, funcionó muy bien desde el principio. La idea era separar, algo que ahora está claramente separado, pero en esa época era algo bastante
estaba medio mezclada, la literatura infantil o juvenil. Entonces esta colección, ya desde la gráfica de Lima, estaba muy separada de lo que es infantil, ¿no? Porque las tapas son negras, tienen dibujos de historieta, no tienen dibujos a colores, sino dibujos en blanco y negro, bien de historieta, ¿no? O sea, era bien juvenil, era dirigido a un público juvenil, Claro, y no infantil. no infantil, se separaba claramente, ¿no? Y bueno, salieron un montón de libros, inclusive algunos de unos autores clásicos, como Pedro Orgambide, por ejemplo, publicó un par de novelas acá, ¿no? Y muchos otros autores. Y vos publicaste varios a su vez. Y yo publiqué varios también. La sombra del dinosaurio es una... Sobre el dinosaurio, Pesadilla para hackers. Bueno, y Páginas Mezcladas, que ahí viene una de las preguntas que te hacía fuera de cámara, donde se menciona el enigma de París, ¿no? A su vez. Y yo encontré varias relaciones así dentro de tu obra, como libros que se van mencionando o citando, parece sin que te des cuenta en algún punto que es lo más llamativo. Por ejemplo, me decías que esta relación no te la acordabas, digamos, la del enigma de París. No, lo que pasa es que yo cuando le puse... La novela El enigma de París iba a llamar La Exposición Universal. Sí. Para mí ese era el título. Y le mandé un concurso y ahí le puse un nombre, como siempre hacen los escritores cuando mandan a un concurso, para que no quede ya ese título... uno se manda con una especie de título falso o pseudotítulo. Claro, como el nombre que va a ser seudónimo, también y le puse lo primero que se me ocurrió, que era El enigma de París, pensando en... Había una novela famosa que se llamaba Los misterios de París, entonces pero sin pensarlo, porque total era un título... pero bueno, a los editores después les gustó mucho más El enigma de París que el título de La Exposición Universal. Además había otras novelas que se llamaban, creo que había dos novelas que se llamaban así que... Bueno, y quiero ir a esa novela que terminó ganando el Premio Planeta. ¿Te referías a ese concurso o no? Sí, claro. Bueno, terminó ganando ese concurso. Sí. Me parece un tema muy interesante, que por ahí no es tan mencionado, ¿no? El de la Exposición Universal, esta de 1889, donde se desarrolla el libro. ¿Cuál fue tu primer acercamiento a ese tema? El primer acercamiento, bueno, fue la lectura de materiales que tenía que ver con la Exposición Universal, y me fascinaba eso de una gran exposición tan grande que la Torre Eiffel la hicieron especialmente para la entrada, ¿no? Pensar que iba a cada país, digamos, a presentar como sus avances de alguna manera, como lo que hoy sería una olimpiada, más o menos, ¿no? Sí. Pero de la ciencia y... Tenían cierto problema las monarquías, ¿no? Digamos, los organizadores con las monarquías, porque las monarquías no querían mandar una exposición que festejara los 100 años de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, pero sí, fueron... Y además a mí me llamaba mucho la atención que Argentina mandó un pabellón fastuoso, ¿no? Estuvo presente. Sí, estuvo presente, pero además con todas cosas francesas, que era una cosa rarísima. Era como un chiste. Claro, una cosa, desde el presente uno lo piensa y no lo puede creer. Es decir, esculturas francesas, pinturas francesas, el arquitecto era francés, los vitrales eran franceses. Uno dice, pero bueno, ¿y dónde está lo tuyo? ¿Dónde está lo argentino de todo eso? Pero se ve que no... Digamos, lo argentino estaba presente en las materias primas, digamos, en el trigo había y una serie de cosas así que se podían, creo que, tocar, ¿no? Sí. Pero vinculados a los productos de la tierra, ¿no? Pero todo lo que era arte francés, como si el arte argentino no existiera para nada, ¿no? Mira, bueno, la trama en realidad habla de un caso policial. En realidad hay varios casos policiales, ¿no? Del principio del libro. Y esta reunión de detectives, de los 12 detectives, que tratan de indagar en este asesinato, o supuesto asesinato de un hombre que cae de la Torre Eiffel, precisamente. Una cosa que me interesó, que está como trasfondo, pero tiene que ver con la novela, es el primer rechazo que genera la Torre Eiffel entre los franceses, ¿no? Que no es algo que se sepa por ahí tanto. Y bueno, vos hablás de una secta que se pone en contra, no sé si eso será cierto, pero sí que existió este... No, ese rechazo sí, se escribió muchísimo en contra de la Torre Eiffel, sí. Hay un montón de documentos. ¿Cuál es la razón, digamos? Y bueno, por un lado porque se les aparecía gigante. Una cosa gigantesca ahí. Por otra parte, había cierto por el lado de la iglesia, porque superaba en altura a San Pedro, ¿no? Claro. Entonces generaba un problema. Sí, generaba un problema. Ahora, bueno, investigando sobre la Torre Eiffel, el mismo Eiffel estaba como en contra al principio de la idea de hacer la torre, que era una idea, la torre tal como está, era una idea de uno de sus ingenieros, pero no era una idea de Eiffel, ¿no? Eiffel fue el que la lleva a cabo porque tenía la empresa, ¿no? Y la plata. La plata. Claro, y era como un constructor que hizo un montón de obras.
gigantescas, ¿no? Pero era uno de sus, que se llama Hoechlin, creo que era el que insistió para hacer la torre así, con esa forma. Que en la novela alguien dice, con el tiempo va a ser recordada como la torre de esa persona y no de Eiffel, ¿no? Bueno, la verdad que sí, es como un rechazo muy impresionante, pero también me quería quedar con lo que es el manejo del enigma, ¿no? En el Enigma de París hay casi como una teoría o una poética, uno podría decir, de lo que significa resolver un caso policial o tener en cuenta las variantes o hipótesis para lo que significa la resolución de un caso. ¿Sabes qué pensaba mientras releía? Me parece una gran novela, El Enigma de París, en el caso Nisman. Ya fuera de lo político, digamos que todos hablan, intentan resolver el caso. ¿Qué te debe pasar a vos, ¿no? Como escritor de policial o que manejás tanto ese tema, cuando surge un caso así del otro lado, o sea, del lado de la realidad? ¿Qué efectos se ponen en juego, digamos? ¿Qué razonamientos, qué pensamientos? Si son parecidos a lo de una novela, por ejemplo, o no tiene nada que ver. Sí, yo creo que uno se le ponen... Hay casos en los que uno dice, bueno, fue esto, fue lo otro, y a lo mejor cierran por completo dos hipótesis completamente distintas, ¿no? Pero este caso, como fue el caso de María Marta García Belsunce, son casos que son difíciles de pensar que cierren con todo detalle, ¿no? Yo creo que fue un asesinato en el caso de Nisman, ¿no? Pero también es difícil imaginar por completo la escena, o en otros casos no, en otros casos uno puede a lo mejor hay dos visiones completamente distintas, pero las dos cierran en sí mismas, ¿no? Para mí me recuerda al caso de María Marta García Belsunce, porque son los dos casos que son profundamente enigmáticos, ¿no? Sí, pero decís que hay algunos elementos en común por ahí con la creación de una ficción policial, o sea, en lo que significa, o sea, en lo que sería la creación del personaje de un detective, por ejemplo, y lo que se va escuchando, tanto en los medios como en la calle, digo, acerca de qué es lo que pasó. ¿Hay elementos en común? Bueno, sí, porque siempre está el tema de las variantes posibles, ¿no? Claro. Están por un lado las pruebas y después están las hipótesis, ¿no? Es decir, siempre está el tema de que, bueno, alguien tiene que, en base a ciertos indicios, va a hacer las hipótesis. Pero ¿hasta qué punto no son las hipótesis las que hacen aparecer los indicios, ¿no? Digamos, los indicios no aparecen si no hay una capacidad de generar una realidad imaginaria que necesite esos indicios, ¿no? Digamos, estas ideas también ayudan a buscar los indicios. Sí, en un momento de la novela decís que hasta el enigma es una creación, es como una construcción. Digamos, está el hecho y después se crea el enigma, o sea, se crea la curiosidad, ¿no? Por entender qué es lo que pasó. Sí, en esa novela hay distintas visiones de lo que significa. Claro, me entusiasmaba mucho esa parte de la novela donde cada investigador pone su metáfora del enigma, para uno es un rompecabezas, para otro una página. Además uno de cada país, ¿no? Claro. Y va mostrando la idiosincrasia. ¿Y vos con cuál estás más de acuerdo por ahí? Y yo creo que con la más tradicional, que es el rompecabezas. Me parece que, claro, que es una linda imagen. Ahí los detectives un poco la rechazan por vulgar o trivial, pero en el fondo creo que es la que más se ajusta a la realidad. Pablo, quería volver a esto de las literaturas por edades, ¿no? Que decíamos que era bastante polémico, o por lo menos lo fue en algún tiempo. ¿Cómo lo sentís vos? Porque, digamos, vos tenés mucho éxito en las dos variantes, tanto en la literatura juvenil, a través de esta colección de Coligüe, como en la literatura, no sé, llamada para adultos, no sé si se debe llamar así tampoco. Te fue muy bien, con mucha repercusión incluso internacional, en España, por ejemplo, en Francia también estás traducido. ¿Con qué te sentís más cómodo? ¿Qué similitudes y diferencias encontrás a la hora de escribir cada tipo de novela? No, para mí mis novelas son como si fueran todas para chicos, digamos. Sí. O sea, para mí la literatura para adultos es una variante de la literatura infantil, ¿no? Yo creo que uno empieza a relacionarse con la literatura cuando es chico. Hay gente que empezó a leer de grande, pero no es lo mismo. Bueno, una vez la entrevisté a Osvaldo Soriano, él me decía que su primera novela, la había leído de grande, era Soy leyenda de Richard Matheson. Pero en general uno empieza a leer de chico, por lo menos siempre la relación con las historias comienza en la infancia. Yo creo que los libros mantienen ese vínculo siempre con la infancia. Porque hay algo casi infantil en el hecho de que prestemos nuestra atención, digamos, esa fe provisoria que exige la ficción
algo que es imaginario. ¿Por qué me conmuevo? Soy grande y sin embargo me puedo conmover con una novela y preocupar por el destino del protagonista, a ver si lo matan, si no lo matan, si se divorcia, si no se divorcia, lo que sea que le pase al personaje, a pesar de que sé que no existe, ¿no? En eso ahí yo creo que hay un vínculo permanente con la infancia en uno como lector. Sí, eso sería una similitud, pero también obviamente hay diferencias, Hay ¿no? diferencias, O sea, sí, por sí. ejemplo, el tema de vocabulario. Sí. Hasta la cantidad de páginas, uno podría decir, de tus Sí, novelas. claro. Y también ¿Eso la cómo lo planteas? competencia del lector, ¿no? Uno puede Claro. poner referencias culturales con mucha más tranquilidad en una novela para adultos, ¿no? Claro. Sí, eso más o menos uno lo maneja intuitivamente, pero yo creo que inclusive estructuralmente a veces algunas de mis novelas para grandes, no sé si mis novelas para adultos son más complicadas que mis novelas para chicos. Algunas de las de chicos son de las más complicadas. ¿Cuál, por ejemplo? Bueno, Páginas Mezcladas es una, a pesar de que tiene pocas páginas, creo que es una de las más difíciles. Hay otra novela que es El Buscador de Finales, que tiene también su complejidad, también una novela para chicos, ¿no? Y, digamos, está muy presente también la figura del escritor, ¿no? En muchos de tus libros, no en todos, porque también está el calígrafo de Voltaire que habla del oficio del calígrafo, también hay un tema con los oficios ahí. Pero para crear estos personajes de escritor, digamos, ¿te basás en tu propia experiencia o tratás de salir hacia otros lugares? No, siempre me baso en mi propia experiencia, y no solamente para los personajes de los escritores, sino a veces de los detectives. Yo creo que uno siempre tiene que tratar en una novela aparece un arquitecto en La Sexta Lámpara, y bueno, está todo un mundo que tiene que ver con la arquitectura. Otro mundo, claro. La Torre de Babel. Claro. Entonces, pero siempre me baso en mi relación con ejercer un oficio con pasión, ¿no? Pablo Mordadero, gusto que hayas estado en Hipertexto. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias. Nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias por estar de otro lado.